Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la octava de Pascua. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunió en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado, y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 117, y el responsorio es: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor: su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche
no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio también, y les dio también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Bueno, damos comienzo a la reflexión de las lecturas de hoy. Y aquí en esta primera lectura tenemos el comienzo de la primera persecución de los discípulos de Jesús, en particular de Pedro y Juan, cuando salen al templo en Jerusalén a predicar acerca de Jesús resucitado. Y después de haber sanado a un hombre paralítico, pues ahora las autoridades del templo vienen y les piden cuentas del por qué están enseñando si no tienen autoridad, como los letrados, como los que son reconocidos con títulos, ¿no? Es muy posible que Pedro y Juan no supieran leer ni escribir. Son pescadores. La mayoría de la gente de aquel entonces no sabía ni leer ni escribir, pero aquí tenemos a un laico, a un hombre sin títulos, a un hombre, podemos decir, analfabeta, pero que en el poder del Espíritu Santo está hablando con una autoridad y poder impresionante, que la gente que se encuentra en el templo reconocen esta autoridad, inspiración y poder de las palabras y de las obras de Pedro y Juan al haber sanado a este hombre paralítico. Pero las autoridades, pues, lo rechazan. Y aquí las autoridades están representadas por un grupo muy interesante que ya lo hablaremos. Dice la lectura: «En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos». ¿No? Así que son tres grupos representados que son parte de la aristocracia de Jerusalén, particularmente de la gente que tiene mucha influencia y poder. Empecemos con los sacerdotes, pues son los que son responsables del culto en el templo. Después el jefe de la guardia del templo, pues era alguien, por jefe se entiende, digamos, el capitán, que era alguien con una posición muy alta al nivel del sumo sacerdote. Y después tenemos los saduceos. Los saduceos es uno de los grupos de la comunidad judía que viene representando la aristocracia. Son la gente de poder que tienen un pie en el mundo judío y otro pie en el mundo romano. Son los que, en cierta manera, tramitaban el poder del Imperio Romano a la comunidad judía. Y también
eran parte de la clase sacerdotal. Y los saduceos no creían en la resurrección, y este será un punto de contención, el por qué vienen y acosan y persiguen a Pedro y Juan, como lo hicieron con Jesús. Dice, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Así que están siendo acosados porque están enseñando con la autoridad, digamos, que un rabí podía enseñar. Pero Pedro y Juan no tienen ese título, ese reconocimiento. Y por tanto, pues las autoridades del templo luego los acosan y tratan de impedir. Aquí está en juego la jerarquía, también la burocracia del templo. Siempre donde se establece alguna institución, en torno a esa institución crece una burocracia, para bien y para mal. Para bien porque la burocracia pues, puede crear un orden, pero también ese orden se puede convertir en obstáculos, en lo cual ese orden busca simplemente a sus propios intereses y no los intereses del por qué existe esa institución. Así que vienen y paran la predicación de Pedro y Juan y les piden cuentas del por qué están predicando y por qué y en poder de quién, en autoridad de quién han sanado a ese paralítico. Y dice la lectura, los aprendieron y como era ya tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. La ley judía insistía de que los asuntos religiosos y civiles fueran tratados durante el día y como ya está por caer el sol, entonces toda actividad legal, ya sea religiosa o civil, pues se paraba. Por eso los encerraron en la cárcel para llevarlos al Sanedrín al día siguiente. Dice, pero muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres habían abrazado la fe. Así que fue impresionante la cantidad de personas que al escuchar el querigma, la predicación de Pedro y Juan, pues fueron atraídos. Y aquí otra vez entra el punto que también lo vimos con Jesús en los evangelios, que la gente sencilla, la gente ordinaria, pues escuchaba y aceptaban la proclamación, mientras que el liderazgo, la gente de autoridad fueron los que más rechazaron a Jesús. Y aquí está sucediendo lo mismo, están rechazando también a los discípulos de Jesús, aquí representados por Pedro y Juan. Dice, al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Todo este número de personas y grupos que mencionan que se reunieron ya no en el templo, sino en Jerusalén. Y este grupo que se reunió para juzgar a Pedro y Juan viene siendo el Sanedrín, que representan tanto la autoridad religiosa como civil de la comunidad judía. Fue este mismo Sanedrín quien acusó y condenó a Jesús a muerte. Así que es impresionante. Este es el mismo cuerpo jurídico que condenó a Jesús a muerte, que lo entregó a los romanos para que fuera crucificado. Y ahora están por empezar esta misma persecución con los discípulos. Pero hay algo impresionante aquí en la persona de Pedro. Pedro, que fue el quien negó que conocía a Jesús, quien lo abandonó como los otros discípulos y apóstoles. Pero aquí el Pedro que tenemos en esta primera predicación pública y abierta, pues es un Pedro transformado por la resurrección de Jesucristo, por el Espíritu Santo, ¿no? Y aunque sabe que está ante el mismo cuerpo jurídico que condenaron a Jesús, la forma con la cual se enfrenta a ellos y habla tan espontáneamente y claridosamente es impresionante, ¿no? Aquí vemos la manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Y lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer aún de nuestra pobreza. Pedro, siendo analfabeta, no sabiendo leer ni escribir, muy probablemente
pues ahora es una persona imponente que habla con valor, sabiendo que está su propia vida en riesgo, porque fue el mismo cuerpo jurídico que condenaron a Jesús. Pero Pedro no manifiesta miedo, no manifiesta temor ante este grupo jurídico. Dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Impresionante, sépanlo ustedes, ya dirigiéndose a este cuerpo jurídico, y sépanlo todo el pueblo de Israel, porque ya no se encuentran dentro del templo, sino en la ciudad de Jerusalén, donde se reunieron. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Noten otra vez la mención del nombre de Jesús. El nombre de Jesús es un nombre que contiene poder. No es un poder mágico. El nombre de Jesús es invocar. Invocar al Dios de la vida es invocar al Dios que resucitó a Jesucristo. Es invocar la presencia misma de Dios al invocar este nombre de Jesús. Ya Jesús de Nazaret, Jesucristo, ha sido glorificado, y porque está a la derecha del Padre, entonces su nombre tiene y adquiere ese poder, no como acto de magia, sino porque se dice en fe, se proclama en fe y en convicción, puesto que es Jesucristo quien también ha mandado a sus discípulos a proclamar la buena nueva y para que también sean sus testigos. Dice, este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado, y que ahora es la piedra angular. Aquí Pedro está citando el Salmo 118 o 117, según la versión bíblica que estén leyendo. Y es impresionante que utilice estas palabras prácticamente para echarles en cara a este cuerpo jurídico lo que hicieron con Jesús y ahora están haciendo con ellos. Dice, ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. El nombre de Jesús significa el que salva, ¿no? Así que no es ningún accidente el por qué se le dio este nombre al Hijo de Dios. Y proclamar el nombre de Jesús es proclamar la salvación que Dios nos da por medio de él. Impresionante testimonio de Pedro, impresionante proclamación. Y lo que más nos deja con admiración es el valor, la audacia y la falta de miedo con la cual Pedro se enfrenta ante el Sanedrín, sabiendo las consecuencias, pues ya lo vivió claramente con cómo este cuerpo jurídico condenó a Jesús, y ahora empieza el acoso que aumentará en intensidad con persecución de este mismo cuerpo jurídico que después irá detrás del resto de la comunidad primitiva cristiana. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy viene de Juan y es la tercera manifestación del Jesús resucitado a sus discípulos. Y aquí en esta vez es al lado del lago de Tiberíades. Dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. El Evangelio de Juan nos deja esta impresión de que quizás los discípulos aún todavía no habían caído en cuenta del significado de los eventos que estaban viviendo en torno a la muerte y resurrección de Jesucristo, y que quizás aún
se encontraban en esa nube gris o oscura de que todo el plan del reino que Jesús había compartido con ellos, que se había venido abajo con la muerte y entierro de Jesucristo. Y quizás en este momento que nos narra este evangelio, pues están en ese momento intermedio de la muerte y la resurrección, donde no saben qué hacer de todos estos eventos y quizás están pensando regresar a sus previos trabajos. En el caso de Pedro, él era pescador y quizás el hecho de que regresan a sus previos oficios, pues quizás manifiestan esta experiencia de que todo el proyecto del reino se ha venido abajo con la muerte de Jesucristo. Definitivamente esta es una de las posibles interpretaciones, el por qué el evangelista Juan nos describe la escena de esta manera, cuando Pedro dice voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Este es un detalle muy interesante porque nos recuerda a lo que Jesús les había dicho previamente a sus discípulos, que sin Él no pueden hacer nada. Así que este regreso a sus oficios, pues no es fecundo, no es fructífero porque está desligado de aquel que los ha llamado, de aquel que los hizo parte de este proyecto del reino que Dios estaba inaugurando en Jesucristo. Y el hecho de que no pescaron nada, pues les recuerda a los discípulos y nos recuerda a nosotros que desligados de Jesús, desconectados de Jesús, desenraizados de Jesús, nuestras vidas son infecundas. Y dice el Evangelio, estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Otra vez el detalle de que no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque en sus corazones, en sus vidas no hay claridad. Aún están en medio de esa nube gris que les impide ver claramente, entender claramente todo lo que están viviendo en torno a la muerte de Jesucristo. Y quizás esto es lo que les impide reconocerlo cuando Jesús se acerca a ellos a la orilla del lago. Y desde la orilla Jesús les grita, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Esta escena nos debe de sonar muy familiar, pues es una escena que la tenemos también en el Evangelio de Lucas, donde también Jesús les dice a Pedro, cuando él se sienta en su barca y después de predicar, le dice a Pedro que baje las redes y Pedro le dice, no hemos pescado nada en toda la noche, pero porque tú me lo dices, lo haré, ¿no? Esta escena es muy similar a esa. Y aquí es por la palabra de Jesús que esta pesca milagrosa se lleva a cabo. Así que es por medio de la relación con Jesús, es por medio de estar unidos al llamado que Dios nos ha hecho en Jesucristo, que nuestra misión, nuestras vidas, pues se vuelven fructíferas, se vuelven fecundas. Y esto es parte del significado de lo que está describiendo el Evangelio de Juan. Y nuevamente tenemos aquí la figura del misterioso discípulo que Jesús amaba. El discípulo que no se le da nombre y que algunos biblistas nos dicen de que este discípulo que Jesús amaba no representa una persona particular, sino que representa la imagen del discípulo perfecto. Pues este es el mismo discípulo que creyó cuando entra a la tumba vacía y al simplemente ver la tumba vacía
cree que Jesús ha resucitado. Este es el mismo discípulo que ahora desde la barca en la cual se encuentra Pedro, le dice a Pedro, es el Señor. Y cuando Pedro escucha lo que este discípulo dice, pues se pone la túnica, pues está pescando desnudo, ¿no? Hoy en día para nosotros la desnudez aún es tabú y la vemos con gran vergüenza, pero en el mundo de aquel entonces la desnudez no era tanta, no era un tema problemático como lo es hoy en día, ¿no? Así que el hecho de que está Pedro pescando desnudo y cuando escucha las palabras del discípulo que Jesús ama, que era el Señor, pues se pone la túnica y se echa al agua para ir a él. Es impresionante la reacción de Pedro. No lo piensa dos veces. Es como una reacción instintiva. Es el Señor, se pone la túnica y ¡pum!, se echa al agua para ir hacia él. Dice, tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban que de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a la tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Impresionante. Jesús no simplemente viene en busca de los suyos, viene en busca de reunir a su propio rebaño que ha sido dispersado por la experiencia de su muerte, de su pasión y muerte, y que ahora el mismo pastor Jesús viene en busca de su rebaño para otra vez reunirlo y para confortarlos y para fortalecerlos. Son momentos claves que pasan a ser pues la experiencia central que vuelva a encender la llama de la fe, de la esperanza en estos discípulos que se encontraban tan tristes y desanimados y desesperanzados. Así que Jesús no simplemente viene a ellos con palabras de esperanza, sino también viene para alimentarnos, como también lo hizo tantas veces cuando estuvo con ellos. Ya tiene el fuego listo, un pescado y pan. Y le dice, traigan algunos pescados los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Aquí la red es un símbolo del reino, y la cantidad de pescados que han pescado, pues representa la abundancia del reino, la fecundidad cuando el reino se establece, también la generosidad de Dios en los frutos que provee su Espíritu. Nos dice el Evangelio que eran unos 153 pescados. ¿Qué representa este número? Hay varias interpretaciones, pero yo creo que en el fondo representan abundancia, representan la generosidad de Dios y del reino, cuando este reino se hace real en nosotros. Dice, y después viene la invitación, vengan a almorzar. Así que el Cristo resucitado no simplemente está interesado por nuestro espíritu, nuestras almas, también está interesado por nuestros cuerpos, porque viene a alimentarnos, ¿no? Y esta invitación también nos debe de recordar a la Eucaristía, que no está aquí representada con los diferentes símbolos del pan y vino, pero sí la escena de compartir una misma mesa, un mismo alimento. Dice, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Así que Jesús comparte el alimento, aquí símbolo de la Eucaristía. Dice, esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Así que nuevamente Jesús viene de nuevo a reunir, viene de nuevo a
rescatar lo que parece que estaba perdido cuando este pequeño rebaño, pues, a causa de la pasión y muerte de Jesús, se dispersa y están prácticamente paralizados por el miedo. Y ahora el Señor viene en una forma no acusatoria, en una forma no de regañarlos, sino de suavemente, compasionalmente, viene a confortarlos para que regresen al llamado, a la vocación que recibieron en Él. Y la forma en que lo hace, pues, es una forma como de una madre que viene muy gentilmente, muy compasivamente, para confortar, restablecer y fortalecer a este pequeño rebaño en la misión que habían recibido ya previamente de Jesús. Esta experiencia de la resurrección, pues, es la experiencia necesaria para que puedan ir entendiendo toda la enseñanza que habían recibido antes de Jesús, y para que también se les pueda abrir los ojos y puedan hacer las conexiones y atar los cabos que antes del arresto y condenación y muerte de Jesús simplemente no entendían. Es esta experiencia de la resurrección que reúne todos esos cabos que no habían sido atados y que ahora, con este encuentro con el Cristo resucitado, como que Jesús mismo les ayuda a entender, a comprender y a que las cosas encajen donde tienen que encajar. Y es esta experiencia en su totalidad lo que después les da el impulso a este pequeño rebaño para salir y proclamar a Cristo resucitado. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.